que cuando yo me acerco a una persona para compartir de Dios, tengo que ser muy cuidadoso. Y esa persona fue creada para Dios. Pero yo tengo que ser muy cuidadoso en lo que le voy a decir. Es triste para mí. Es triste para mí a veces predicar desde acá. Y tengo que medir las palabras. ¿Por qué? Aquí lo vamos a ver más adelante. La Biblia señala en varios pasajes que fuimos creados por y para Dios, destacando que nuestro propósito principal es glorificarlo y vivir según los propósitos de Dios. ¿Se imaginan? El mundo no concibe ese pensamiento de Dios. No tiene esa idea de Dios, que Él fue creado para adorar a Dios, para servirle, para escucharle, para buenas obras. Recordemos que la Biblia siempre habló para los que eran cristianos, los que eran discípulos, que eran seguidores de Jesús. Y Jesús tuvo mucho, mucho amor para hablarles, pero siempre les hablaba directamente. Y los propósitos de Dios son muy hermosos. Pero lo vamos a revisar con la Biblia para darnos cuenta que sí fuimos creados o creados para Dios, no para el mundo, no para servirle al enemigo, no para seguir nuestra propia voluntad o nuestro propio propósito, sino el propósito de Dios. Vamos a ir a Colosenses 1:16. Colosenses 1:16, si me lo pueden poner rápido ahí para no ocupar mucho tiempo. Colosenses 1:16, que soy un poco lento con las manos. Colosenses 1:16. Dice, porque en Él fueron creadas, no criadas, creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y por qué yo digo, este es mío? ¿Mm? Porque cuando yo soy joven, por ahí por los 14 a los 17, yo quiero cumplir los 18 ya pronto porque me quiero ir de la casa. Yo quiero vivir libremente, hacer lo que yo quiera y ustedes no me tienen que decir nada. ¿Por qué? Yo quiero vivir mi propia vida. ¿Mm? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que fuimos creados por medio de Él y para Él. Vamos a ir a Romanos 11:36 rápidamente. Ahorita vamos a llegar a un punto. ¿Por qué es que estamos estudiando esto? Romanos, ahí está. Porque de Él, escuchen, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. O sea, no hay manera, no hay excusa que yo digo que yo me pertenezco a mí mismo. Los hijos Dios nos los presta, pero no son nuestros, nos los presta, porque son parte de la creación de Él también. Efesios 2:10. Vamos a ir un poquito rápido, quiero llegar al punto. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para servirle al mundo y las cosas del mundo. ¿Es lo que dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó
de hace muchísimo tiempo, antes de que Dios fundara la tierra. ¿Para qué? Ajá. Para que anduviésemos en ellas. Pero el mundo nos da una versión diferente. El mundo nos dice, tú puedes por sí mismo. Disfruta la vida. La vida es corta. Disfruta lo más que puedas. O llego yo digo, es que yo tengo el derecho de esto. Tengo el derecho de lo otro. Está bien, pero dentro de los caminos de Dios. Pero cuando me salgo del camino de Dios, estoy actuando egoístamente. Cuando yo digo, yo tengo el derecho de esto, tengo derecho de lo otro. Pero es porque no hemos entendido que Dios nos creó para un propósito. Isaías 43:7. Isaías 43:7. Yo quiero que mantengamos todo esto en mente, lo que estamos recibiendo de la palabra de Dios, porque hay algo que a veces desconocemos nosotros de nosotros mismos. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé, dice, y los hice. O sea, mis ideas quedan descartadas. Yo no soy mío, yo no le pertenezco a nadie, ni yo no me debo considerar con derecho de algo. ¿Por qué? Porque yo fui creado por Dios. Todo lo que yo soy, Dios lo hizo. Toda la inteligencia que yo supuestamente digo, yo soy inteligente, es de Dios. No es que yo sea inteligente. Y Dios lo da para que nosotros lo reconozcamos. Con esa inteligencia podamos reconocerlo, verlo, aceptarlo en nuestra vida. Pero a veces la inteligencia la usamos en contra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los creé. No para que nosotros nos gloriemos. No para que nosotros nos llenemos de orgullo. Dios creó muchas cosas dentro de nosotros que nosotros no estamos conscientes de las que las tenemos. ¿Por qué? Porque no escuchamos al Señor. Una pregunta. ¿De dónde viene el diseño de la computadora? ¿Mm? Del ser humano. De ahí viene. Dice que nosotros a veces usamos en toda nuestra vida quizás el 2 o 3% de nuestro cerebro. O sea, no utilizamos todo lo que Dios nos da. Porque nos hacemos menos. Apocalipsis 14:11. Digo 4:11. Apocalipsis 4:11. Aquí está. 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existes y fueron creadas. No sé si ustedes han visto los videos de los astronautas que van a la luna y cómo ven nuestro planeta. ¿En qué está sostenido? En la nada. Mi pregunta siempre ha sido esta. ¿Será que la posición de la Tierra y los planetas están en el mismo lugar de cuando Dios los creó? ¿O ya se movieron? Porque es un vasto vacío, un universo muy grande vacío. Y yo me pregunto eso. ¿Será que estamos aún en el mismo lugar donde Dios fundó la tierra? Y esa mi pregunta la hago porque dice que el tercer cielo donde vive Dios está lejísimo.
Mi pensamiento también, ¿será que nos estamos acercando cada día más al tercer cielo? Son preguntas que yo me hago a mí mismo. Preguntas que están en mi mente y las quiero compartir con ustedes. Entonces, con esa imaginación nos damos cuenta que Él sostiene todos los planetas en la nada, únicamente con su voluntad. Pero yo me considero dueño de mí mismo. Que mi inteligencia pasa sobre los demás. Que yo puedo contrarrestar a cualquiera. Que yo soy más sabio que cualquiera. Cuando yo también estoy sostenido por la mano de Dios. Elena G. de White concuerda plenamente que de la postura bíblica afirma de forma categórica que Dios crió al hombre para su propia gloria. Yo tengo muchas preguntas porque a mí me gusta analizar todo eso. ¿Por qué es que Dios nos eligió a nosotros? ¿Que no habían otros seres mejores que nosotros? ¿Que no sabía Dios que lo íbamos a ignorar? ¿Que no sabía Dios que nos íbamos a ir detrás del mundo? ¿No sabía Dios que nos íbamos detrás de otras enseñanzas? Y que a pesar de que nos insistía a través de su Espíritu Santo, nosotros decíamos no, no, no todo el tiempo. Que siempre Dios quería hacernos el bien todos los días, pero yo rechazaba al Señor siempre, siempre, siempre. Dice que si el Espíritu Santo quisiera actuar, actuaba. Pero dice que tiene mucho amor como Jesús para convencernos. Nos persigue, nos sigue, insiste y persiste para que nosotros lleguemos a la aceptación de Dios como nuestro Creador y como nuestro Redentor. Pero yo me resisto. Yo me resisto. Hoy no, mañana quizás, en un año quizás. Pero yo soy creado para la gloria de Dios, para hacer su voluntad y yo me sigo resistiendo. Las cosas del enemigo son mejores que las que Dios me ofrece. Son más dulces. Las de Dios las siento sin sabor. Pero yo fui creado para la gloria de Dios, para hacer su voluntad. Dios crió al hombre para su propia gloria, para que después de la prueba de la familia humana pudiera ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era algo muy importante: repoblar el cielo. Imagínense desde dónde viene ese plan. La Biblia o la historia o los libros no dice una fecha exacta cuándo sucedió ese problema en el cielo. Nosotros tenemos conocimiento únicamente del jardín del Edén y la creación. Pero el problema es que se suscitó mucho tiempo antes, no se sabe cuánto tiempo. Y el plan de Dios es hacer una creación perfecta para repoblar el cielo. ¿Y quiénes fuimos elegidos? Nosotros. Yo quiero que concibamos esa idea en nuestra mente. Porque Dios nos llama a través de la naturaleza todos los días. Porque yo me resisto. Porque yo hago lo contrario. Porque yo no hago la voluntad de Dios. Dios me llama todos los días. Dios me dice, hijo mío, ven, camina por mis caminos. Y yo me resisto. El propósito original a su imagen y semejanza. En la Biblia, en los libros, el Espíritu Santo no dice cuál es la semejanza de los otros planetas caídos. Solo se dice que eran hermosos, esbeltos
y muy altos. Pero no dice, no explica cómo son. Pero en nosotros dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Es un privilegio. Es un privilegio porque cuando alguien me mira a mí, si entiende, o yo miro a alguien, semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios. Y el enemigo se ha encargado de destruir a cada ser humano de muchas maneras. Se ha encargado de distraerlo de diferentes maneras. Dice que el enemigo se encarga de anestesiarlo con cosas, con distracciones. Aún el alcohol es lo más fuerte, dice, para distraer al ser humano de la salvación. ¿Por qué? Porque lo tiene anestesiado. Explica que el ser humano fue la obra cumbre de la creación y fue su diseño para reflejar a Dios tanto física, escuchen, física, mental como espiritualmente. ¿Qué tiene una computadora dentro? Muchos circuitos, muchas cosas que se pueden utilizar. Y nosotros vamos a ver qué es lo que tenemos nosotros. Pero a mí me llama la atención esa idea de Dios de repoblar el cielo. Me llama la atención. Y me da molestia que yo mismo me pasé mucho tiempo en aceptar el llamado del Señor. Perdí mucho tiempo. Mucho tiempo. Unión con los ángeles. Detalla que el plan de Dios siempre fue que la humanidad, tras demostrar su obediencia, lealtad durante su tiempo en la tierra, pasara a formar una sola familia con los seres celestiales. ¿Queremos estar en el cielo? ¿Queremos estar en el cielo? No todos parece. Algunos se quieren quedar aún por acá. Dios quiere que nosotros pasamos a formar parte de la familia del cielo celestial. Y eso es algo maravilloso, un privilegio de tener esa oportunidad, porque ¿quién a nosotros nos invita a algo semejante? El hombre más rico de este mundo nos está destruyendo quizás. Pero Dios nos está diciendo, si tú me muestras lealtad, obediencia durante el tiempo que estés en la tierra, vas a formar parte de la familia del cielo. Sostiene expresamente que el plan original divino consistía en repoblar el cielo con la familia humana. Y es muy hermoso. Yo nunca he visto un ángel. ¿Ustedes lo han visto? Porque no son como nos lo imaginamos. No son así. Con alas y con una coronita por acá. No son así. ¿Qué significa vivir para la gloria de Dios? En la práctica de la vida cristiana, Elena White aclara que vivir para la gloria de Dios no es un concepto abstracto, sino que significa dar una representación precisa de su carácter ante el mundo. ¿Cómo? Al reflejar amor, justicia y fidelidad al ser humano, cumple el propósito exacto por el cual fue traído a la existencia. ¿A dónde quiero llegar yo con esto? ¿Estamos conscientes de que fuimos creados por Dios? ¿Estamos conscientes de que todos nuestros órganos todos fueron creados por Dios? Y estamos conscientes de que las computadoras son inteligentes. Que copiaron del ser humano el conocimiento. ¿Sabían ustedes que muchas personas pasan buscando afuera lo que Dios ya colocó dentro de ustedes?
Dice que la fe, Dios la colocó en nosotros. Dios, desde que nos creó, incluyó ese detalle, la fe. Pero nosotros tenemos que mantener obediencia, lealtad, aceptación a Dios. ¿Y cómo la podemos conseguir? A través de la oración y pidiéndosela. No es que Dios la vaya a agarrar de algún lado y la vaya a poner en nuestra mente. Dice que ya está en nuestro ser, en nuestro organismo, ese punto de la fe. Y lo vamos a ver un poquito más para adelante. La fuerza. La fuerza. ¿Qué pasa cuando nosotros pasamos una prueba? ¿Qué pasa? Digamos una prueba de enfermedad, una prueba de un ser querido. Muchas personas creen que no tienen suficiente fuerza. Estábamos estudiando de algunos personajes de la Biblia que se consideraban sin fuerza. Gedeón pensaba que era insignificante. Jeremías pensaba que era demasiado joven. Pero cuando llegó el momento de descubrir una fuerza que no sabía que tenía. La fe es algo que Dios creó en nosotros. Pero la fe de Moisés no es la misma fe de David. La fe de Esther no es la misma de Débora. Mi fe no es la misma que la hermana Elvia. A cada uno de nosotros nos dio, poniéndolo así fácil, un chip ahí en nuestro cuerpo de la fe. Pero ahí está. Depende de nosotros y pedírselo al Señor para que vaya creciendo la fe. Creciendo la fe. Entonces nos damos cuenta que hay algo, por eso, si Dios nos crió, Él puso eso en nosotros. Puso muchas cosas en nosotros que nosotros no estamos conscientes que las tenemos. Por eso es que muchos dicen, es que yo tengo confianza. Es que yo confío que todo me va a salir bien. Dios en sí puso eso en nosotros. Y por lo mismo pensamos que tenemos confianza, que podemos hacerlo, que tengo que ser positivo. Pero la idea de Dios es que pensemos que tenemos fe, no positividad, y que la fe nos la puede ir aumentando el Señor. El propósito de Dios, el propósito de Dios es muy hermoso. Porque el propósito de Dios no fue para que nosotros termináramos en este mundo. Yo he visto personas que han sobrevivido y yo, diciéndolo así, admiro mucho a las mujeres. ¿Por qué? Porque las he visto atravesar con cáncer. He visto muchas personas atravesar con cáncer. Y solamente Dios las saca adelante con esa fuerza que Él puso en sus vidas. Y nosotros también tenemos esa misma fuerza. Solo que no aprovechamos los recursos que tenemos. No vamos al dador ese y dame fuerza, dame fe, dame espiritualidad. Ahí está incluida todo. Únicamente tenemos que pedirlo. Hay un libro, se llama La maravillosa gracia de Dios. Está en diciembre 1, dice, cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual
semejanza de su hacedor. Creó Dios al hombre a su imagen, con el propósito de que cuando más viviera, más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador. Todas sus facultades eran susceptibles de desarrollo, su capacidad y su vigor debían aumentar continuamente. Pero ¿qué pasa con nosotros? Entre más grande, más cansados nos sentimos. Y a veces entre más tiempo pasa, la fe mengua, la fuerza mengua, el desánimo entra. Pero Dios dice, yo creé a Adán con todo eso. Y tú lo tienes, nosotros, yo lo tengo, todos tenemos esas cosas que necesitamos para sobrevivir en este mundo. Creados con un propósito. El texto más directo sobre haber sido creados en un plan predeterminado se encuentra en el Nuevo Testamento. Efesios 2:10 nos dice lo siguiente. Efesios 2:10. Vamos a abrir un poco la escritura, un poquito más. Ya casi terminamos, hermanos. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellos. Jeremías 1:5. Ese está muy excelente, ese versículo. Jeremías 1:5. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y Dios ya tenía planes. No de que sirviéramos al mundo. No que adoráramos el mundo. No que nos fuéramos detrás de un artista. Sino que siguiéramos las huellas de Él. Ese es el sueño de Dios. Si ustedes ven afuera al mundo, lamentablemente, es cómo el ser humano se deteriora a sí mismo. Tatuajes, cortaduras por donde quiera, deformaciones por donde quiera, vicios. Y el enemigo se goza al ver a ese ser humano distorsionando, destruyendo la imagen de Dios. Ese propósito que Dios tiene de reflejar de una persona a otra su creación o lo que Él es, el enemigo se encarga de destruirlo. Antes que te formases en el vientre conocí y antes que naciese, te santifiqué. ¿Qué más quiero yo? ¿Qué significa santificar? Me separó, me puso aquí porque yo quiero a mi hijo, porque este es mi hijo, tengo un propósito con él. No para que yo fuera a hacer otras cosas que no debo hacer. Este pasaje demuestra que el diseño de nuestra vida y asignación precede a nuestro nacimiento físico. Salmo 138:8. Salmo 138:8. ¿Alguien Salmo 138:8 por ahí, por favor? Salmos. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampararás la obra de tus manos. Jehová no es como nosotros. Si yo me porto bien en mi casa, me va bien. Pero si me porto mal, me va mal. ¿Qué dice? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia es para aquel que no se merece nada. Eso significa misericordia. Oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hermanos, está llegando el tiempo en que nosotros tenemos que
abrir nuestra mente y entender que somos una creación de Dios y que todos los que necesitamos para ser exitosos en el camino cristiano, en la vida familiar, en el trabajo, en donde quiera que yo vaya, está dentro de mí. Únicamente tengo que clamar a Dios para que Él lo vaya activando mi vida. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Cuando los padres son cristianos, son padres que obedecen, son leales a Dios, son obedientes en todo sentido. Qué hacen los hijos? Están mirando a Dios. Porque los padres son representantes de Dios ante los hijos. Porque de esa manera es que quiere Dios que seamos todos. Creados con la capacidad de fe. Eso es importante en nuestras vidas, hermanos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe también estamos perdidos. Porque la fe es nuestra mayor esperanza. En todo momento. Enfermedad, problemas. Ven hoy en día cómo vivimos en este país. Con miedo. Que siempre cierta persona sale con una idea que va a hacer esto y lo otro y lo otro. Pero ¿en quién creemos nosotros? ¿En quién hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe? En el Señor. Él es el que tiene la última palabra. La Biblia enseña que la fe no es solamente una emoción, sino una medida espiritual que Dios otorga formalmente a cada ser humano. Y está en nosotros. Está ahí está dentro. Pero nosotros no la utilizamos. Hay veces que algún amigo, algún familiar nos comenta algo. Fíjate que yo hice esto, yo hice lo otro. O que yo le hablé a fulano de tal y me dijo mi vida. O alguien dice, no, sé positivo, sé positiva. Y levántate toda la mañana con ese positivismo, con la pie derecho y vas a ver que todo te va a ir bien. Tenemos el chip de la fe dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios lo puso ahí. Romanos 12:13, por favor. Romanos 12:13. Romanos 12:13, por favor. Perdón, 2:13. 12:13. 12:13. 12:13. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga el concepto de que es más alto, concepto que sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Se imaginan ese canto que hice? Que a lo años, como es un cantito, se llama el número 60. El amor del Señor. Y se pueden imaginar cuál es la medida del Señor. Entonces la medida de la fe es inmensa, no hay medida. Está en nosotros, únicamente tenemos que activarla y pedirle al Señor. Pero hay una responsabilidad, ser obediente, leal, seguir los pasos del Señor. Está ahí. Hebreos 11:1, por favor. Ya casi terminamos. Voy a la mitad casi. Es que este tema me abrió mi mente y el concepto es algo que yo no había entendido. He vivido muchos años estudiando. Pero este concepto me abrió mi mente que todo está aquí en mí, que Dios lo puso aquí en mí para servicio de Él. Hebreos 11:1.
Dice, es pues la certeza, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y está acá, está dentro de nosotros. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué nos dolemos? Porque no consideramos que Dios lo puso dentro de nosotros. Está ahí, dentro de nosotros. Fuimos diseñados para servirle a Dios y servirle al prójimo. Aunque el ser humano es físicamente limitado, las Escrituras establecen que fuimos creados para ser contenedores y canales de la fortaleza divina. ¿Se imaginan? Contenedores y canales de la fortaleza divina. 3 versículos más y nos vamos. Isaías 40, 29 al 31. Isaías 40. Isaías 40, 29 al 31 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flatean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán las alas como las águilas, y corren y no se cansan y caminarán y no se fatigan. Pero no es que Dios vaya a tomar la fuerza y nos la vaya a poner en nosotros. Está en nosotros porque Dios la creó dentro de nosotros. Así que no hay excusa. Si yo vine cansado del trabajo, puedo venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios puso la fuerza dentro de nosotros para hacer su voluntad. Dejemos el cansancio. Dejemos el sueño. Yo he venido bien cansado y cuando salgo de aquí, salgo renovado como listo para ir a trabajar otra vez. Entonces se cumple la promesa del Señor. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Sin ponerlo. Ajá. Todos sabemos ese versículo, pero no lo aceptamos dentro de nosotros. Está ahí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque está ahí. Dios creó eso dentro de nosotros. 2 Timoteo 1:7. Lo último y nos vamos. 2 Timoteo 1:7. Yo quiero que salgamos de este lugar, hermanos, renovados, no por lo que estoy diciendo, sino por la palabra del Señor, lo que Él ha dicho, lo que Él dice en su palabra, lo que Él ha hecho, lo que Él creó en nosotros. No hay excusa, no debemos tener duda, porque es un Dios de verdad. Yo le puedo dudar a alguien más allá afuera, que me prometa algo, que me diga algo. Pero a Dios, yo he visto sus maravillas. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, Dios nos llama a tomar decisiones. Dios nos llama a hacer su voluntad. Si yo tengo problemas en algún camino o en alguna parte de mi vida cristiana, vayamos al Señor y digámosle, Señor, yo tengo problemas en el camino cristiano, en esta parte. Por favor, activa ese chip que tú pusiste ahí. Hasta para ser obediente yo necesito la voluntad de Dios. Dios no debería necesitar hacer tanto para yo obedecerle.
Porque sí, el gran amor que ella demostró por mí y que lo demuestra todos los días, eso sería suficiente para que yo le dijera, Señor, heme aquí, yo voy a hacer tu voluntad, te voy a ser fiel. Yo quiero que vayamos a la casa hoy, meditando que todo lo que necesitamos en la vida, Dios lo puso dentro de nosotros. Como los ingenieros pusieron los chips dentro de las computadoras para que funcionaran, de la misma manera Dios lo puso dentro de nosotros para que sobreviviéramos en este mundo. Y sin Dios no somos nada. No somos nada. Sobrevivimos, pero iremos a la muerte eterna. Dándonos cuenta que Dios nos ha dado la oportunidad todos los días. Si yo prefiero el sueño, cuidado. Porque el enemigo se va a encargar de producir más sueño. Si yo tomo en cuenta el cansancio, cuidado porque el enemigo nos va a dar más trabajo. Nos van a decir, mira, quédate a hacer horas extras, te voy a pagar el triple. Y ahí estoy, el triple de dinero voy a sacar esta semana. Bien cansado, arrastrando los pies para la casa. No, hoy no voy a la iglesia, me voy a tirar a dormir. Tengo hambre. El enemigo es bien inteligente. Quiere destruir la credibilidad que tenemos en Dios. Quiere destruir quizás la poca fe que tenemos en Dios. Pero Dios quiere hacer crecer esa poca fe en nosotros. Dios quiere tener éxito con nosotros y que tengamos éxito en todos sus caminos. Cuando digo todos, es con la familia, con los hijos, con el esposo. No dudemos. Nosotros podemos alcanzar todo lo que sea la voluntad de Dios. Porque Él es así su deseo. Dice que Él considera los deseos de nuestro corazón. Hermanos, no tengamos miedo de otro ser humano. Tengamos miedo, dice, de aquel que mata al alma. Y dice que tomemos una decisión hoy. ¿Por qué? Porque el enemigo es el peor enemigo, traicionero, cochino, como se le puede decir, que nos pone trampas para hacernos caer y que no podamos levantarnos. Pero si nosotros pedimos auxilio desde ese lugar, Dios nos salvará. Saldremos heridos, saldremos maltratados, pero Dios nos rescatará. Si estamos en esos problemas, en esos terrenos,